¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, saluden. Le voy a presentar al docente. Hola Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? El profesor Camilo Alzate es de la Universidad Uniminuto de Ibagué. Él es administrador financiero y especialista en gerencia de proyectos. Por eso lo invité. Es también maestrante en MBA, o sea, maestría en administración. Y es docente de dos universidades, de la Uniminuto y de la Universidad de Ibagué. Entonces, él nos va a dictar la clase de estudio técnico, él nos va a dictar esta clase. Adelante, Camilo, yo no sé cómo es que se comparte esto. Eh, Creo que yo ya puedo desde acá, vamos a ver. Ustedes pueden ver aquí a los estudiantes nuestros. O, Vamos la cámara un poquito. Movamos. Pero ahí están todos. Saluden, saluden. profesora Claudia, eh, Señor. me tienen que habilitar desde allá eh, la forma de compartir pantalla. Compartir pantalla, Sí, opciones avanzadas. no, me tienen que habilitar a mí como eh, mm, eh, Habilitar para que no, usted coja una pantalla, ¿cierto? sí, para que yo pueda ser como Varios orador. participantes pueden compartir de forma simultánea, es lo que tengo. Lo que 16:30. ¿Puedo? No, acá me dice un mensaje que el host ha desactivado el compartir pantalla para los participantes. No, ¿y cómo hago? Ya ahorita acabo de compartir. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Opciones avanzadas. Un participante a la vez, ¿sí? Todos los participantes. Pues seleccionemos todos los participantes a ver qué nos dice. Ok, A ver si ¿quién me puede permite. comenzar a cuando otro está compartiendo? Solo todos los participantes. Bueno, ya listo. Vamos a ver. Ah, ahora sí. Ya, ¿Sí? Bueno, perfecto. esto como tenemos apenas hora y media, pues él va a avanzar muy rápido en el tema del estudio técnico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Camilo. Aquí tenemos varios estudiantes en la clase espejo. ¿Ustedes habían tenido clase espejo antes? ¿Sí? Bien, ¿me confirman si están viendo la pantalla en este momento? Sí, sí, le estamos viendo. Listo, bueno. Entonces, pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les acaba de ir? Bien. Eh, Me alegra compartir este espacio con ustedes. Tengo algunos estudiantes de mi universidad de Uniminuto compartiendo este espacio y pues me alegra verlos a Pero ustedes ¿por qué no lo pone por allá en vez de acá? Es que está saliendo el sonido de acá. No, perdón, Camilo, tenemos un problema técnico. No, no. Ah, bueno, señora. No, voy a poner el sonido. Eso no tiene que ver con que yo esté viendo ni nada. No, no. Bueno, acá, miren, aquí está. ¿No es ese? No, son dos. Ah, no, pero si usted me va a quitar esto grave. No, no, y no lo puede poner desde allá, porque no le pone volumen al televisor. Ahora está saliendo el sonido. No, pero yo lo puedo apagar, yo lo puedo silenciar. Porque aquí no sale, no está saliendo el sonido. No me veo la lección de poner el sonido. Ya lo tienen. No, no me deja. Ya está. Ya está, vos. No, no, es que yo no quería.
Es que solamente va a ser sonido, no va a interrumpir nada lo que está Pero yo haciendo ahí. me tengo que ir ahora un poquitico por allí, entonces yo... Ah, ya. Estamos ajustando el sonido en el televisor que tenemos acá. ¿Aló? Sí, Ya. dime. Vale, vale. Apago este. Perfecto. ¿Me escuchan? Bien. Vale. Entonces ya podemos iniciar. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Me alegra compartir este espacio de clase espejo con ustedes. Eh, Mi nombre es Camilo Eduardo Alzate. Soy profesor de planta de la Universidad Minuto de Dios y pues soy profesor catedrático en otras universidades, en la Universidad de Ibagué y en la Universidad del Tolima. En las tres universidades dicto la materia formulación y evaluación de proyectos, además de otras materias adicionales. El día de hoy vamos a desarrollar dentro de esa materia de formulación y evaluación de proyectos el estudio técnico. Entonces, pues vamos a iniciar eh, pronto para poder mm, ver hasta cuánto podemos alcanzar, porque el tema es bastante largo. Les voy a pedir un favor, si en algún momento tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, inquietud, eh, activen el micrófono y me hablan porque pues estoy en otra pantalla desarrollando la exposición y no veo si levantan la mano o si hacen algún gesto, ¿vale? Entonces tendrían que activar el micrófono y preguntarme directamente. No se preocupen si me interrumpen. Aquí estamos es para eso, para atender las solicitudes y las inquietudes de ustedes estudiantes. Bien, el estudio técnico u operacional, como lo llaman en algunos programas académicos. ¿De qué trata esto? Eh, pues ese estudio técnico es el paso inicial antes de saber cuánto es exactamente lo que nosotros vamos a gastar en inversión. Ese estudio técnico me permite conocer cuál es el posible precio de venta del producto o servicio que vamos a ofrecer. Asimismo, me permite determinar el tamaño óptimo del proyecto y la localización óptima del mismo. Igualmente, ese estudio eh, realizando este estudio, podemos determinar cuáles son los equipos, máquinas, instalaciones y la organización requerida para poder desarrollar correctamente el, nuestra inversión, nuestro proyecto. El estudio técnico se compone de varias partes. La primera parte, nosotros hablamos del tamaño del proyecto. A continuación, hablamos de la localización. Posteriormente, hablamos de una descripción del producto o ficha técnica, aunque hay algunos autores que lo incluyen en este paso que sigue, ingeniería o proceso de producción, la ingeniería del proyecto. Muchas veces, la mayoría de los autores incluyen esa descripción del producto dentro de la ingeniería. Ahora bien, eh, al igual que ustedes en el estudio de mercado que acaban de terminar, que realizaron un paso a paso para poder desarrollarlo, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros en el estudio técnico. Hay un paso a paso, hay unas actividades que debemos de desarrollar
para que ese estudio técnico se desarrolle de manera eficiente, de estrategia comercial y calidad del producto, perdón. Eso es lo básico. Claro, el estudio de mercado me habla de otras cosas. Me hace una segmentación y me muestra otra serie de variables, pero lo fundamental para yo poder arrancar con mi estudio técnico es esto. A continuación, debemos de tener un estudio de localización, un estudio legal, un estudio ambiental y un estudio financiero. Ahora, me dirán ustedes, pero ¿cómo así si nosotros estamos arrancando de otra manera? No se preocupen. Termino la diapositiva, la filmina, y se van a dar cuenta porque lo muestro de esta manera. Hay unas fuentes de entrada que son propias del estudio que ustedes o que nosotros como formuladores y evaluadores de un proyecto realizamos o desarrollamos. La primera son las tecnologías disponibles que tenemos en el mercado. La segunda, debemos determinar cuál es la función de producción. Y a partir de esos dos puntos, vamos a obtener un plan de producción, un programa de producción y un proceso de producción. Eso me genera a mí unos resultados, unas entregas finales de ese estudio. ¿Cuáles son? Unos materiales o insumos que vamos a utilizar, vamos a comprar, vamos a requerir, las maquinarias o equipos que debemos de tener para poder realizar nuestro proceso productivo, llámese producto o servicio, la mano de obra requerida, los subproductos y desperdicios que se generan por el proceso productivo, la vida útil de los equipos. Eso me permite determinar cuáles son las obras civiles y la disposición de planta que vamos a desarrollar. Me permite determinar cuantitativamente cuáles son las inversiones del proyecto y cuáles son los costos e ingresos del mismo, así como la localización final del mismo. Me parece que alguien había activado el micrófono. No. Vale, entonces, esa información que me aparece como retroalimentación, como el resultado del estudio, se me convierte a sí mismo en nuevas fuentes de datos de entrada. Es una retroalimentación iterativa en el sentido en que en la medida en que nosotros vamos desarrollando el estudio, nos vamos a ir dando cuenta de que ciertas variables que estamos tomando sufren un cambio o debemos ajustarlas para poder desarrollar el proyecto. Bien, cuando nosotros tenemos, a partir del estudio de mercado, esa proyección de ventas dada en cantidades, en precio de venta y de ingresos totales, pues ese valor de las cantidades es el que me va a servir a mí para determinar el proyecto y para yo poder determinar cuáles son las máquinas que necesito para poder desarrollarlo, para poder implementar y ejecutar el proyecto. Entonces, ese tamaño del proyecto tiene un tamaño que se llama un tamaño óptimo, ¿sí? Entonces, básicamente el tamaño del proyecto es esa capacidad que tiene la fábrica, la empresa, de producir, fabricar o atender los clientes durante cada uno de esos años del horizonte de vida que ustedes como formuladores o la profesora Claudia como tutora les indicó que iban a realizar ese horizonte. Normalmente nosotros aquí en Uniminuto utilizamos un horizonte de 5 años. Hay universidades que toman hasta 10 años de horizonte de evaluación.
Eso va en la percepción o la forma subjetiva que tiene el evaluador, el formulador de plantear el estudio, ¿vale? Esa capacidad, ese tamaño del proyecto, pues nosotros lo tenemos ahí expresado como un número de unidades, una cantidad atendida por una unidad de tiempo, ¿sí? Eso nos muestra lo siguiente, me disculpan, ahí hay unas fórmulas un poco pequeñas, ya las amplío. Eh, Nosotros podemos, una vez determinado ese tamaño del proyecto, eh, determinar tres tipos de capacidades. La primera capacidad es la capacidad de diseño, la segunda capacidad es la instalada o efectiva y la tercera capacidad es la utilizada o real. Cada una de ellas tiene una formulita para poder determinar o desarrollar, entender cuál es cada una de esas. Ahora, ¿qué es cada una de esas? La capacidad diseñada es el máximo nivel posible de producción o de prestación de un servicio en unas condiciones ideales. Es decir, todo funciona en el paraíso, pero pues nosotros sabemos que en la vida real eso no funciona de esa manera. Entonces, ahí es cuando entra la capacidad instalada. Esa es la capacidad máxima disponible permanentemente en cada uno de los momentos del proyecto. Es la capacidad técnicamente viable. ¿Sí? Pero tampoco es que esa capacidad instalada sea la que nosotros podamos utilizar eh, permanentemente y en todo momento. Ahí es donde aparece la capacidad utilizada o capacidad real. Y es básicamente una fracción de la capacidad instalada que es lo que realmente se está empleando o utilizando. Y se logra con las condiciones normales de trabajo que nosotros desarrollamos en la vida diaria, en el transcurrir de la realidad nuestra. Eh, Esa última capacidad es la que debe de corresponder a la demanda derivada del estudio de mercado. En función de esa demanda es que esa capacidad utilizada debe de estar proyectada y debe ir incrementándose año a año de ser necesario para poder cumplir con la demanda del mercado. Recordemos que la demanda del mercado se supone que esas cantidades van subiendo año a año y de la misma manera la capacidad utilizada puede ir o debería de ir subiendo año a año. Nunca, nunca la demanda de mercado debe ser superior a la capacidad utilizada. Bien, ahora, el tamaño óptimo. Hay dos criterios básicos para nosotros determinar ese tamaño. Por un lado, el que genere la máxima utilidad y por el otro lado, el que produzca el mínimo costo unitario. ¿Sí? ¿Cuál es el que más se utiliza? La maximización de utilidades. Ese es el que más se utiliza en proyectos, que no quiere decir que el otro sea malo, que el otro no se deba utilizar, sino que pues nosotros cuando estamos utilizando o formulando y evaluando un proyecto, lo que buscamos es que maximizar el ingreso y la utilidad de nuestros inversionistas. Entonces, utilizamos una función de tamaño óptimo que nos genere esa máxima utilidad. ¿Vale? Ahora, bueno, aquí hay un tema un poquito de microeconomía, en donde hablamos de unos ingresos marginales frente a unos costos marginales para determinar cómo la empresa está manejando sus ingresos y sus egresos.
Entonces, pues convirtiendo eso al diario vivir de nuestra empresa, esos ingresos marginales corresponden a una utilidad y esa parte de costos marginales es el resultado de unos ingresos totales menos unos costos totales. Ahora, esos ingresos totales, ¿cómo están representados en una ecuación que nosotros podamos entender un poquito mejor? A los ingresos operacionales más otros ingresos no operacionales. En los ingresos operacionales son las ventas a lo que se dedica el proyecto. Los otros ingresos no operacionales son ingresos que se dan por casos fortuitos que se dan en el transcurrir de la empresa. Por ejemplo, eh, en algún momento, en algún año, hubo un excedente de dinero y pues para no dejarlo inoperativo, yo lo invierto en un CDT o en algún otro tipo de título valor y me genera unos intereses. Esos intereses son otros ingresos no operacionales. ¿Por qué son no operacionales? Porque no es la razón de ser de la empresa obtener los ingresos mediante esos intereses. Ahora, los ingresos operacionales, ¿de dónde vienen? Del precio de venta por las cantidades que vamos a vender. Costos totales es igual a unos costos fijos totales más unos costos variables totales. Esos costos totales son iguales a un costo unitario por las cantidades a vender. Y los costos variables totales son iguales al costo variable unitario por la cantidad por vender. Entonces ustedes me dirán, pero ¿a qué viene esto? Pues es que resulta que yo tengo que determinar un punto de equilibrio para mi proyecto. Eso es fundamental, eso es obligatorio, que yo desarrolle o cree un punto de equilibrio para mi proyecto. Para yo saber en qué momento ese proyecto va a comenzar a ser rentable o a dejar algún tipo de excedente de utilidad y en qué momento, por debajo de qué unidades vamos a tener una pérdida o no vamos a tener los ingresos que estamos esperando para el proyecto. Y entonces, ¿cómo determinamos ese valor, ese tamaño óptimo? La formulita que tenemos ahí. Esa formulita, permítame. Él ya me mandó este documento. Yo te lo voy a hacer llegar. Tenemos acá una fórmula. Es esta formulita es la básica que nos va a permitir determinar el tamaño del proyecto. Claro, determinar el tamaño del proyecto tenemos varias formas de realizarlo. Pero digamos que una de las más utilizadas es este. ¿Por qué es una de las más utilizadas? Porque me está trabajando con una demanda del producto, me está trabajando con un crecimiento de la demanda del producto y está utilizando el periodo de vida del proyecto. Si ustedes observan, esa fórmula es básicamente un valor futuro que ustedes aprendieron a utilizar en matemática financiera o en ingeniería financiera, la materia. Es lo mismo, pero reemplazo los valores en función de qué? De la cantidad demandada, fíjense, es cantidad, y entonces ahí estamos hablando de número de unidades, tasa de crecimiento, ese es un valor porcentual que yo convierto a un valor decimal, y el periodo de vida del proyecto, que puede ser 5, 8, 10 años, bueno, eso depende de el formulador o evaluador del proyecto. Pero además nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos factores condicionantes del proyecto.
¿Cuál es ese primer condicionante? El mercado. Por eso hicimos la fórmula en función de eso. Pero también tenemos otras. Por ejemplo, el capital que nosotros tenemos disponible para invertir, los procesos de escala, de economías de escala y los costos del proyecto, la tecnología disponible para nosotros poder desarrollar nuestras actividades, para poder montar, implementar el proyecto, disponibilidad de insumos y mano de obra, la cercanía de esos dos elementos, de esas dos variables. La localización del proyecto también me determina el tamaño. Las políticas del gobierno y finalmente eh, los costos de inversión y operación. Eh, ¿Va a decir algo? ¿Están activando el micrófono? Los escucho. No, todo bien. ¿No? Ah, bueno, listo. Ahora sí, ¿cuál es el tamaño mínimo óptimo? Es, pues yo tengo que determinar ese tamaño óptimo y en función de ese tamaño óptimo, determinar mi punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es aquel en que los ingresos operacionales son iguales a los costos. ¿Vale? Ahí tenemos una formulita. Una de las tantas fórmulas que nosotros tenemos para poder determinar nuestro punto de equilibrio. Esa fórmula me está hablando de unas cantidades en equilibrio en función de un costo fijo total, el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Por eso era que estábamos necesitando toda esa información de atrás. Ahora, el punto de equilibrio en dinero, pues ese sí es muy fácil. El punto de equilibrio en dinero es la cantidad en equilibrio por el precio de venta. Bien, un condicionante fundamental que tenemos nosotros es ese capital disponible para invertir y que nos condiciona el proyecto. ¿En qué sentido? Y hago especial énfasis en este punto acá. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que a mí el estudio de demanda me dice que la demanda potencial de mi producto, lo que me van a poder llegar a comprar a mí, lo que mis clientes me quieren comprar es de 50.000 unidades. Entonces, en función de esas 50.000 unidades, yo entro y desarrollo todo mi estudio técnico. Cuando desarrollo ese estudio técnico, encuentro cuánto es lo que debo de invertir para poder comprar las máquinas, el terreno, los arriendos, la mano de obra, los insumos para poder fabricar, producir o elaborar el servicio que tenemos en el proyecto. Y resulta que el capital disponible me dice, no señor, ese proyecto usted le pide 15.000 millones de pesos y usted no tiene 15.000, usted tiene 2.000 millones. Entonces, ¿qué toca hacer? Recortar y reajustar nuestro proyecto a esa retroalimentación y devolvernos otra vez para hacer los ajustes necesarios, volver a mirar cuál es la tecnología, la función de producción que me va a permitir desarrollar en función de esa capacidad de mi bolsillo como inversionista de desarrollar el proyecto. ¿Vale? Listo. Ahora bien, el siguiente punto es la localización del proyecto. Esa localización del proyecto se divide en dos partes, macro y micro localización.
Entonces, pues simplemente esa localización del proyecto es determinar dónde vamos a ubicar físicamente la planta, el almacén, el local, donde vamos a fabricar, a producir, a vender. Eso es lo básico en palabras cortas. Esa macrolocalización tiene unos criterios de selección. Ahí yo tengo unos criterios básicos, que no quiere decir que sean los únicos, pero me sirven como inicio para yo poder determinar cuál es esa macrolocalización del proyecto. Unos criterios de costo de transporte, de la disponibilidad de insumos, el precio de esos insumos, infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de acueducto, energía, gas, carreteras, ¿sí? Y para eso, con esos criterios que nosotros debemos de definir en función de las necesidades de nuestro proyecto, pues vamos a seleccionar subjetivamente 3, 4, 5 alternativas para poder aplicar esos criterios. Ya miraremos ahorita cómo aplicamos esos criterios. Esas alternativas, cuando hablamos de macrolocalización, normalmente hablamos de ciudades. Entonces, si yo me refiero a ciudades de la costa, entonces estaríamos hablando de que pongo la planta en Santa Marta, la pongo en Barranquilla, la pongo en Soledad, la pongo en Cartagena, la pongo en Puerto Colombia, la pongo en Río Hacha. Ahí van unas alternativas para yo poder desarrollar y analizar. Cuando yo ya he determinado esa macrolocalización, entonces determino la microlocalización. Nuevamente, tengo unos criterios. Esos criterios se pueden repetir. Nuevamente, los que yo tengo como macrolocalización, yo los puedo repetir en la microlocalización. ¿Por qué? Porque todos sabemos que dentro de las ciudades, la infraestructura no es la misma en todas las zonas. Hay barrios, hay comunas, hay sectores donde las carreteras, las calles, las avenidas son pésimas, no tienen un buen mantenimiento. El acueducto, el alcantarillado no ofrece las mejores condiciones, entonces nos va a dificultar el poner nuestro proyecto en ese sitio. Nuevamente vamos aquí a elegir una serie de alternativas en función de esos criterios. ¿Cuáles? Ustedes también subjetivamente pueden determinar cuáles son. 3, 4, 5 objetivos. Perdón, alternativas. Ahora bien, métodos. Métodos de localización hay varios. Tenemos el de Vogel, tenemos el método cuantitativo, perdón, cualitativo de puntos, tenemos el de Lagrange, pero digamos que hay unos un poquitico más complicados que otros para desarrollar. Yo voy a explicarles acá por tiempo el método cualitativo por puntos. Y lo hago porque es que es muy sencillo y muy rápido de desarrollar. Si ustedes en alguna materia en gerencia de mercados, fundamentos de mercadeo o incluso en planeación estratégica o gerencia estratégica, vieron la matriz de perfil competitivo, pues van a saber cómo se hace. Es exactamente el mismo sistema. Tengo unos parámetros, tengo unos pesos asignados, tengo unas calificaciones y tengo los sitios que voy a analizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a trabajar eso? Los factores
o características que yo quiero analizar. Esas son las primeras que yo debo determinar. Yo les voy a mostrar acá en un archivo de Excel algunos ejemplos que tenemos de variables sobre macrolocalización y microlocalización. ¿Sí? Hay unos que son obligatorios, hay otros que son deseables. ¿Cuáles son obligatorios? Aquellos en los cuales, si alguno de ellos falla, pues mi proyecto no va a poder funcionar. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo obligatorios, energía eléctrica, cercanía del mercado y tratamiento de desechos. Tengo tres alternativas, A, B y C. Resulta que encuentro que B no me cumple con dos de los parámetros. No me cumplen ni con energía eléctrica ni con el tratamiento de desechos. Es decir, ese criterio ya es para descartar. Ese criterio me permite decidir que la opción B de localización no me sirve y sigo trabajando con la A y con la C. Que en esos tres parámetros me dijeron que sí. Ahora, yo aquí aleatoriamente, porque yo quise, fui el que determinó que esos eran los obligatorios. ¿Sí? De pronto para ustedes el obligatorio no es el tratamiento de desechos, sino el agua, porque para el proyecto de ustedes es fundamental el agua. O ni el agua ni el tratamiento de desechos, sino las comunicaciones, las telecomunicaciones, el tener una conectividad a Internet mediante fibra óptica. Ese puede ser un determinante para que su proyecto esté o no esté en un sitio. O sea, cambia, esos factores cambian en función de cada proyecto. Subjetivos a la determinación del formulador evaluador. ¿Vale? Unos deseables, que son los que a mí me gustaría que tuviera. Yo aquí puse unos pocos. ¿Puse cuántos? 10. Pero ustedes pueden poner muchos más o menos. Le doy un peso a cada uno de esas características. Entonces, el que tenga buenos accesos, 10%, es el peso que le doy. Comunicaciones, 9%. Cercanía del mercado de proveedores, es decir, la materia prima esté cerca, 8%. Desgravaciones, 30%. Es decir, que tenga exoneración de impuestos. Fundamental para que mi proyecto pueda funcionar. Listo. Por eso le doy 30%. Costo de energía, 15%. Mano de obra, 9%. El costo del transporte, 8%. Agua, 5%. Otras infraestructuras, 5%. Costo del combustible, un 1%. Listo. Entonces, estoy evaluando la opción A y la opción C. Yo aquí ya inicié a ponerle unos valores a la opción A, 10 para buenos accesos. A, esta columna es la calificación que yo asigno. El valor que yo determine o los rangos de calificación los pongo yo como evaluador. Pero el mismo sistema de calificación lo debo de utilizar para todas las opciones de análisis. Entonces, yo puedo calificar de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 10 o de 0. Arrancar de 0 a 4, de 0 a 5, de 0 a 10, como yo quiera. Yo aquí estoy trabajando escala 10. Entonces arranqué. Buenos accesos, 10 porque tiene buenos accesos. El puntaje más alto. Comunicaciones, 8. Cercanía al mercado proveedor. Pues la opción A
el mercado proveedor, o sea, mis insumos están a 10 kilómetros. El mercado C, perdón, la opción C está a 5 kilómetros. Entonces, pues está mucho más cerca. Estando lejos, está más cerca, entonces a C le doy un valor mayor que a A. 3 para uno, 6 para el otro. Desgravaciones. Supongamos que la ciudad A tiene mejores desgravaciones, aunque no tan altas. Entonces le damos un 8 y a la opción está trabajando la fórmula. Vamos a ver. Ahora sí. Y en la ciudad C son tan buenas, pero no tanto. Está cerca. 7. Fíjense cómo es la medida en que yo voy ubicando valores, asignando valores, este valor de acá y este de acá, los voy a colorear de verde, van cambiando. Es costo de la energía, 7 para ambos, es igual en ambos. Mano de obra, es más económico en la segunda que en la primera, entonces acá pongámosle un valor de 3 porque la mano de obra es un poco más cara y aquí pongámosle un 8 porque es más barata. Costo del transporte, 5 para acá, 6 para acá. El agua, 8 y 9. Infraestructura, 9 y 6. Combustible, 6 y 3. Y entonces acá vemos que sobre esta fila de valores totales obtuve dos calificaciones muy similares, muy pegaditas una a la otra. La una fue de 6,99 y la otra de 7,13. Mi elección, ¿cuál sería? La C. La elección vendría a ser C. Esa es la elección correcta. Tuvo el mayor puntaje de calificación en este análisis. Esta misma plantilla yo la puedo utilizar para macrolocalización y microlocalización. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir que esta ciudad es eh, eh, Soledad, esta otra aquí es Santa Marta, y aquí yo puedo decir que este es Cartagena, la que escogimos, ¿sí? Eh, Listo, ya tengo el análisis de macrolocalización. Ahora, dentro de Cartagena, regálenme ustedes unas ubicaciones dentro de eso mismo y entonces aquí reemplazaría yo algunos criterios de decisión, cambiarían de pronto los obligatorios, puede que no, puede que sí, los deseables también pueden cambiar, pueden continuar los mismos y aquí puedo poner barrios o comunas o el sector industrial o un sector comercial específico para yo analizarlo ya dentro de Cartagena en función de todos esos parámetros que tenemos, cada uno de esos barrios o sitios. 3, 4, 5, los sitios que ustedes quieran. Eso lo determinan ustedes como formuladores, evaluadores del proyecto. ¿Listo? Ahora, yo les hablaba que había otros métodos. Hay un método fundamental importante y es, yo lo llamo el porque a mí se me da la gana. Ahí lo voy a poner. Esa es una forma que se tiene para yo determinar dónde lo voy a poner. Ese a mí se me da la gana, que se oye un poquito feo, pero es simplemente yo soy el que estoy poniendo la plata,
yo soy el que determino en qué ciudad y en qué sector lo voy a poner. Hay un peligro en eso, y es que al no utilizar un medio técnico, una forma técnica para determinar ese sitio, pues de pronto más adelante nos vamos a encontrar con asuntos desagradables como el que mm, no hay una adecuada disposición de los desechos, no hay un buen servicio de acueducto y alcantarillado y muy posiblemente vamos a tener que pensar en trasladar el sitio a otra parte de la ciudad o a otra ciudad. Entonces, se puede dar. Hay veces que el inversionista dice, yo quiero poner el proyecto en tal lado, vale, no hay problema. Usted decide, esa es su plata, ¿vale? Ahora, algunos factores adicionales para determinar esa macrolocalización, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ya los habíamos listado algunos en la matriz, pero hay otros que no son cuantificables. Por ejemplo, antecedentes industriales. Es decir, muchas veces no se ubica el proyecto en un sitio porque la calificación nos haya dado la mejor, sino porque simplemente el único sector que hay para poner el proyecto es ahí, porque es el sector que, según el POT de nuestra ciudad, nos dice que es ahí donde debemos ubicarlo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto de un bar, una discoteca, pues me tocará buscar en el POT cuáles son los sitios, regiones de la ciudad donde está permitido ubicar ese tipo de sitios. Si yo tengo una fábrica, va a producir ciertos elementos de desecho, humo, líquido, gases, sólidos, pues esas fábricas normalmente están en la zona industrial. Me restringe ya de esa manera, pues ya ahí nos toca, ¿sí? El factor dominante, otro, eh, simplemente porque los clientes están es ahí. El cliente al que yo le quiero vender está ubicado, es ahí en ese sector y esos son los clientes que me van a comprar a mí. Y la cercanía con esos clientes es la que determina dónde lo voy a ubicar. Toca, no hay de otra, ¿vale? Microlocalización, igual, tenemos los mismos factores. Una vez que ya definimos eso, pues entonces miramos esa zona o región específica. Esa microlocalización, si está en una zona muy poblada, si está en una zona que no pueda tener zona residencial, eh, en función de las emanaciones de la empresa, la distancia que deben de recorrer los trabajadores también es fundamental, porque de pronto por el sitio me toca a mí disponer de un microbús, una buseta o un autobús para que haga un recorrido por la ciudad, recoja a los trabajadores y los lleve a la planta, porque la planta está demasiado alejada, no sé. Hay muchas variables que entran, eh, las analizamos, las determinamos, las calificamos y encontramos cuál es esa forma óptima de trabajar. Yo tengo aquí pues el ejemplito ahí en función de la ciudad A, ciudad C. La profesora Claudia tiene la presentación, ella con mucho gusto se las puede prestar. Eh, Fíjense que cuando nosotros hablamos de macrolocalización y microlocalización,
tenemos que hacer una caracterización de los sitios. La ciudad, cuál es la población, cuál es la ciudad, la ubicación geográfica, qué medios de transporte dispone, la actividad cultural, cómo está, cómo se desarrolla, qué tipo de desgravaciones tributarias tiene. Tengo que hacer una caracterización de cada una de esas ciudades que yo voy a hacer el análisis. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una eh, calificación oportuna, clara, de cada una de esas características que nosotros vamos a utilizar. Lo mismo en la microlocalización. Tenemos un mapa de una ciudad con unas vías de entrada y salida, pero esa gráfica me dice a mí dónde puedo y dónde no puedo desarrollar mi proyecto. Hago un análisis en función de centros poblados que quedan alrededor o para que sea un factor determinante, o hago el análisis en función de la zona de eh, industrial como factor determinante, o no me importan esos factores. Miro a ver los criterios en diferentes barrios y comienzo a dar los valores y comienzo a hacer el análisis y encuentro la calificación final. Entonces, un pequeño resumen ahí de algunos factores: costo del terreno, comunicación, acceso al mercado, posibilidad de evacuación de efluentes, es decir, de esas emanaciones, de esos residuos que me genera. Listo. Ahí ya hemos visto dos de los tres principales que nosotros vamos a ver hoy. Ya vimos el tamaño y vimos la localización. Ahora viene dentro de ese estudio técnico, el estudio de ingeniería. Y arrancamos con la función de producción o comercialización o de servicio, porque es la función que permite que nosotros podamos prestar, fabricar, desarrollar el bien o servicio que queremos en nuestro proyecto. Esa función de producción es la combinación de los factores productivos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos factores productivos? Tierra, trabajo, capital. Esos son los factores productivos. Entonces, esa función de producción trabaja en función de las cantidades de acuerdo a una combinación de trabajo, tierra y capital. ¿Qué es la tierra? Tierra o los recursos naturales o la materia prima. El capital, activos fijos, intangibles como los conocimientos o el dinero. Y el trabajo, pues la mano de obra de nuestras personas, de nuestros empleados, obreros, equipo de trabajo. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo ese proceso de función de producción o de comercialización, pues desarrollarlo no es fácil, no es sencillo. Consejo que yo les doy: hagan de cuenta que ustedes están haciendo una receta para producir hagan de cuenta como si ustedes estuvieran cocinando y ustedes tienen que tener una receta para cocinar eso que el plato que ustedes quieren, ese platillo. ¿Qué necesitan? Pues una lista de cosas, de insumos. Esa lista de insumos se me convierte a mí en esa función de producción, en esa combinación. Entonces, si yo voy, siguiendo con la analogía de la comida,
Si yo quiero hacer una torta, pues necesito una mantequilla, una harina, unos huevos, una sal, una levadura, un saborizante, el vainilla normalmente, o caramelo, un horno, una mano de obra, eh, energía, puede ser a gas, eléctrica, la combinación de la materia prima de esos insumos, cuánto de harina, cuánto de huevo, leche, si es que le echo leche, mantequilla, cuánto de levadura o de polvo royal para hornear o lo que utilicen. Esa receta es la que ustedes tienen que desarrollar para ese proyecto, ese bien. Fabricar un producto que necesitan para fabricarlo. Y entonces ahí es donde ustedes van a desarrollar ese proceso productivo. Ese proceso productivo es básicamente el cómo se debe de producir, ¿sí? Es la combinación de, como ya les dije, materiales, mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos y los intangibles, ¿sí? Ese proceso productivo hay un esquema de entrada, proceso y salida. Unos factores productivos son las entradas, viene el proceso productivo y vienen las salidas, que es ese bien o servicio. El proceso productivo, que es el que estamos mirando en este momento, tiene un paso a paso. ¿Cuál es? Primero, identificar. ¿Identificar qué? Todo lo que necesito. Luego, selecciono. Dentro de todos esos que yo necesito, selecciono lo que me conviene en función de esa maximización de utilidades de mi proyecto, de mis accionistas. Más que mi proyecto, son mis accionistas los que me exigen eso. Luego describo cuál fue ese proceso que estoy, o esa selección y ese proceso que estoy desarrollando. Lo diagramo y finalmente lo costeo. 5 pasitos sencillos. Identifico cuáles son los factores. Selecciono factores específicos. Describo el paso a paso. Lo diagramo, o sea que hago mi dibujito. Y por último lo costeo. Determino cuánto me va a valer. Lo valorizo, le doy valor. ¿Listo? Identificar y describir las diferentes tecnologías hace parte de ese proceso productivo. ¿Por qué? Porque yo necesito poder saber qué maquinaria y qué conocimiento debo de tener para poder fabricar o entregar el servicio. Fabricar un producto o entregar un servicio. Y además de eso, debo determinar cuál es el mejor proveedor para mi empresa. Ese mejor proveedor está en función de qué? Un precio, la forma de pago, posibilidad de crédito, las instalaciones del mismo proveedor, la asistencia técnica que ese proveedor me dé para el uso de ese elemento que yo le compré, la capacitación que ese proveedor me brinda para poder utilizar, en el caso de las máquinas, qué garantía me da, qué servicio de mantenimiento me da. Eso hace que yo pueda determinar el mejor proveedor. ¿Y cómo lo hago? Lo puedo trabajar con una matriz parecida a la de ponderación que utilizamos ahora. Cojo los proveedores, coloco las variables, proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4, y comienzo a mirar cuál el precio, cuál es la forma de pago, y comienzo a calificar en función de lo que me conviene como empresa. Y ahí voy a encontrar cuál es ese mejor.
Adicional a eso, hay otros factores importantes para esas tecnologías. Por ejemplo, eh, las posibilidades de acceso a ella. ¿En qué sentido? Es una tecnología que la venden en Estados Unidos, pero la norma de Estados Unidos no permite venderla al extranjero. Entonces, me fregué, porque yo no tengo cómo utilizar esa tecnología que es la que posiblemente va a ser en la calidad y en la cantidad y en lo más barato posible ese producto. Entonces, venga, me tocó cambiar, volvamos a iniciar, miremos nuevamente qué otra tecnología voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, eh, ahí seleccionamos esas tecnologías, esos recursos en cuanto a la eficiencia y eficacia, eh, y tener en cuenta que la mejor tecnología muchas veces no es la última generación, no es la más cara, ni la mejor, ni la más moderna. La última tecnología es aquella que efectivamente está al alcance del bolsillo nuestro como inversionistas, que nos permite producir o comercializar o prestar un servicio en la cantidad requerida, en el tiempo previsto, con las características técnicas y atributos físico-químicos, organolépticos, con que se diseñó, es decir, la calidad que se espera. Pero también hay que tener en cuenta que es aquella que tiene los menores tiempos de obsolescencia rápida. Recordemos que últimamente para las máquinas, sobre todo en los computadores o en esa parte de electrónica, las empresas están desarrollando lo que llaman obsolescencia programada. Y esa obsolescencia programada es cuando vemos que nuestros celulares, computadores, eh, impresoras y otros elementos, de un momento a otro dejaron de funcionar. Y no porque se hubieran dañado, simplemente porque el fabricante inicial determinó que ya había impreso la cantidad de páginas y que ya es hora de comprar una impresora nueva, o eh, la obsolescencia la hacen en la, eh, en la actualización que no se puede hacer a un equipo. Entonces eso lo vemos, por ejemplo, con Microsoft, ahora con Windows 10 y 11. Muchos equipos con Windows 10 funcionan perfectamente y queremos utilizar Windows 11 y Windows 11 dice no, usted no puede eh, utilizarlo porque su equipo está obsoleto. Pero obsoleto, ¿por qué? Porque simplemente no tiene un chipcito que TPM para que yo pueda eh, instalar eso. Eso es obsolescencia programada. Esa tecnología que yo voy a comprar trabaja de esa manera. Esa tecnología que yo voy a comprar me va a generar dependencia tecnológica con ese proveedor. Es decir, yo le compro a él la máquina y después tengo que terminar comprando eh, los insumos. eh, y se los pongo en ese ejemplo fácil para que me entiendan. Cuando ustedes están cultivando, si alguno de ustedes tiene un familiar que cultive, van a encontrar con que necesitan utilizar semillas certificadas. Esas semillas certificadas generan dependencia tecnológica con el proveedor. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra esa semilla, usted tiene que comprar un agente químico contra las plagas, pero solamente lo va a vender ese proveedor. Porque si usted compra otro, no va a ser tan efectivo como el que le vende
ese proveedor original, porque químicamente, internamente, en sus moléculas, diseñaron la semilla para que reaccionara mejor con ese agente químico. Y entonces llegó la plaga y le acabó usted con el cultivo, a pesar de que usted fumigó y usted utilizó, pero no utilizó el que le recomienda el proveedor. ¿Sí? Eso es dependencia tecnológica. Quería, Señora. ¿cómo hacemos? Creo que tenemos un chat ahí para escribir si quieren utilizarlo, o ponerle mute temporalmente al televisor y activar el, el audio, el micrófono del computador. Ya. Hola, ¿nos escucha? Ya, ahora sí, perfectamente. No, es que hay una observación que quería hacer con este respecto de las semillas con obsolescencia programada, y es que ellas no sirven para que den frutos. Ellas vienen con el aparato reproductivo estéril, solo sirven para una cosecha. Ese es el problema de que nos están acostumbrando a depender de los productores siempre. ¿Sí? También. Era esa observación nomás. Gracias. Entonces, muchas gracias, profe Claudia. Eh, entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto. Fundamental, que no nos genere dependencia. Y si queremos de todas maneras trabajar con ellos, pues ya sabemos a qué nos vamos a tener, a que nos van a subir los precios en las cantidades que ellos quieran y nos lo van a cobrar al precio que ellos crean que debe de ser. ¿Vale? Esa tecnología que nosotros elijamos debe permitir un precio de venta competitivo, debe ser aquella que genere el menor costo, debe ser aquella que al seleccionarla, nuestro volumen de producción se desarrolle mejor, ¿sí? Que nos permita desarrollar el volumen de producción que nosotros necesitamos. Ese volumen de producción nosotros lo trabajamos en función de dos variables para determinar esos volúmenes, en función de un costo total y en función de un valor presente neto, un valor actual neto. Nuevamente, la más usada, la más práctica es en función de ese costo total, en la cual para cada una de esas alternativas miramos esa tecnología para los años que tiene de duración y pues de esa forma vamos a encontrar una forma de trabajar. Aunque el valor presente neto no quiere decir que sea la peor. Simplemente requiere que hagamos el paso anterior y apliquemos un parámetro adicional para determinar una tasa de costo de oportunidad en función de unos costos y determinar un valor presente para cada una de esas opciones que tenemos. Entonces, pues la una requiere un poquitico más de proceso que la otra, pero para mí la más efectiva y más eficiente es el valor presente neto. Aunque la mayoría de los proyectos a nivel académico se quedan en determinarla mediante costo total. Ese costeo de la tecnología requiere que, ¿qué cosa?
listado de factores productivos necesarios, cálculo de cantidades que se va a desarrollar o fabricar en cada año, determinar cuánto valen los insumos o la materia prima que se va a utilizar y clasificar por inversión y por costo de operación. ¿Es inversión qué es? La inversión son esos erogaciones o salidas de dinero para crear o mejorar la empresa. Activos fijos, diferidos y capital de trabajo. Los costos de operación o gastos de operación son los costos para mantener en operación o funcionamiento el proyecto. ¿Sí? En la inversión, ¿qué tenemos nosotros? Algunos ejemplos. Activos fijos son terrenos, obras físicas, máquinas, equipos. En activos diferidos están las patentes, las franquicias, los seguros, licencias, capacitaciones, incluso la selección inicial de personal. El capital de trabajo, pues ustedes saben cómo funciona eso, es básicamente la financiación de la empresa mientras ella genera sus propios recursos para funcionar. Eso es el capital de inversión. Ahora, el costo de operación, ¿cuál es? Unos materiales directos e indirectos, una mano de obra directa e indirecta, y otros como publicidad, servicios públicos, mantenimientos, renovaciones, arriendos, transporte, todo lo otro. Seleccionar la materia prima es importante. Debemos de determinar los parámetros. Normalmente se pide una tablita donde va nombre, unidad de medida, cantidad necesaria, cantidad mínima, el proveedor, precio, disponibilidad que tiene, calidad, tecnología, tipo de maquinaria, en fin. No toda la materia prima funciona para todas las máquinas. Eso hay que preguntarlo a la persona cuando nos vende la máquina. Uno debe de decir, venga, yo le puedo meter cualquier tipo de elemento o no, o tiene que ser un elemento especial. Una eh, eh, fue la paloma. Bueno, el tiempo es corto. Bueno. Al cuantificar esos volúmenes y especificar esas características, esas materias primas nos van a permitir determinar cuál es la mejor. Muchas veces, así como pasa con la máquina que estábamos hablando ahora, que no necesariamente la más cara es la mejor. Lo mismo ocurre con la materia prima, no necesariamente la más cara es la mejor. Eso es el análisis que debemos de realizar. Determinar, encontrar cuál es el que nos funciona mejor, de la mejor manera para nuestro proyecto. Debemos hacer una selección adecuada de personal. ¿En función de qué? Capacidades, competencias, conocimientos, experiencia, motivación de la persona, costo de ese personal. Debemos de, cuando entramos a describir el proceso productivo, debemos ser muy específicos en cuál es ese proceso productivo que vamos a desarrollar. Si lo hacemos por lote, si lo hacemos lineal, cada paso o actividad debe de tener un nombre, una descripción, debe tener, si es posible, un número, debe estar definida muy detalladamente. ¿Qué se va a hacer? Se debe definir el qué se hace, cómo se hace, qué se necesita para hacerlo,
los pasos u operaciones previas, durante y posteriores de ese proceso, los tiempos de cada uno de esos pasos, el costo de cada paso o de cada actividad. Todo eso hace parte de esa descripción del proceso productivo. Y posterior a eso, entramos, perdón, los procesos productivos pueden ser lineales o continuos, procesos discontinuos o procesos mixtos. Esos procesos lineales o continuos, pues, es lo que conocemos nosotros como línea de montaje, algo parecido a la imagen que tenemos ahí en pantalla, donde una vez que arranca, no se puede detener el proceso, sino que es permanente. El proceso discontinuo se trabaja por líneas de proceso o por departamentos o por secciones y tiene etapas. Un ejemplo por eso de ese discontinuo, me devuelvo, un ejemplo del discontinuo, perdón, del continuo lineal puede ser pasteurización en una empresa lechera, ¿sí? Si yo paro ese proceso de pasteurización, se daña el proceso, se daña el producto, la materia prima. Entonces, son procesos que no permiten parar. Mientras que los discontinuos me permiten desarrollarlo, me permiten hacer un pare y un continuar. Por ejemplo, los yogures. Elaborar un yogur me permite hacerlo por etapas. No voy a tener problemas. Y pues el mixto es una combinación de los dos. En ese proceso se pueden presentar alternativas como que ese proceso es de uso de mano de obra intensiva o es mecanizado, altamente mecanizado, o es un proceso totalmente automatizado o robotizado. Tenemos esas variaciones. Por ejemplo, la fabricación de prendas, digamos que es un uso alto de mano de obra, pero también es mecanizado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a un taller de maquila de ropa, pero fácilmente son 100, 200 operarias trabajando en máquinas de coser, máquina plana, collarín, bueno, todas esas máquinas para hacer ese proceso de costura, de fabricación de ropa. Mucha mano de obra, pero también mucha máquina. Esa mano de obra intensiva requiere una mano de obra barata, sí o sí. Si nuestra mano de obra no es barata, olvidémonos de trabajar mano de obra intensiva. El proceso mecanizado, pues, a pesar de que requiere mano de obra, pues ya requiere es el tener unos equipos y unas máquinas que permiten hacer un trabajo un poco más rápido, y así en la medida en que va aumentando el proceso de mecanizado, va disminuyendo la mano de obra, pero la mano de obra va aumentando en costo. ¿Por qué? Que la persona que está manejando o observando, monitoreando esos aparatos, pues tiene que tener un nivel de conocimiento cada vez mayor para poder atender la complejidad de esas máquinas. Entonces, en la medida en que pasamos de mano de obra intensiva a automatizado y robotizado, pasamos de una mano de obra barata a una muchísimo más cara. Pero en la mano de obra intensiva es mucha mano de obra, menos máquinas, y en el otro es al contrario. Bien, cuando yo ya tengo esa parte clara, viene la distribución de planta. Rápidamente, ya quedan 10 minuticos, entonces
voy a ir un poquitico más rápido. La distribución de planta tiene dos clases. Una distribución espacial y una distribución interna. La distribución espacial es cuando yo tengo un lote grande donde pongo diferentes partes de mi empresa para desarrollar mi producto. Entonces, en ese primero que ustedes ven ahí, ven que hay una empresa que tiene unos silos, que tiene un almacenaje, que tiene un área de parqueo, que tiene una zona de energía, una planta de energía, tiene un área de transporte marítimo. Bueno, ¿sí? Entonces, esa es una opción de distribución espacial. Normalmente nosotros en esos proyectos que nosotros desarrollamos, nos concentramos en esta distribución interna. Y básicamente es cómo organizamos los equipos y las personas para que ese proceso productivo se desarrolle de la forma más lógica e económica posible. ¿Sí? ¿Qué buscamos con esa distribución? Eficiencia, seguridad y comodidad en el ambiente de trabajo. Eso es fundamental cuando nosotros hacemos esa distribución de planta de nuestro proyecto. Eficiencia para que sea fluido el trabajo, no haya interrupciones. Seguridad para evitar accidentes. Un accidente implica detener el proceso de trabajo y detener el proceso de trabajo es dejar de fabricar y muy posiblemente que se dañe la materia prima que está en ese momento en proceso. Entonces, ojo, la idea de eso es que se facilite ese proceso de manufactura, se minimicen los tiempos y movimientos de trabajo. De tal manera que nos permita una alta rotación de materiales de proceso, optimicemos la mano de obra, minimicemos la inversión en equipos, optimicemos el espacio disponible, porque muchas veces es limitado, y recordar que el espacio es en 3 dimensiones. ¿Sí? A veces pasa que compramos una máquina para un local y cuando llega la máquina nos damos cuenta que la altura no cabe. El local tiene 2,50 metros de alto y la máquina tiene 3 o 4 metros de alto. Se nos fregó, nos tocó irnos a buscar corriendo otro local. Se nos complicó la vida, se nos desbarató el proyecto, se nos encareció el acabose. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Aquí hay unos ejemplos de distribución de planta. Uno, no muy práctico, un poquito enredado. Hay obstrucciones en el desarrollo del trabajo. Otro, aquí ya un poquito más lógico. Área de producción, un área de descanso, un área de administración. Otros ejemplos de distribución de planta. Es una llegada de unos pedidos, un proceso de fabricación, una salida. Es distribuciones de planta, ustedes van a encontrar muchas por internet, dependiendo del proceso productivo que ustedes estén desarrollando. ¿Correcto? Ese proceso productivo hay que diagramarlo. Ahí hay un ejemplo de diagramación. Esa diagramación nosotros la podemos hacer mediante diferentes técnicas. Diagrama de bloques, de flujos de procesos, diagramas analíticos de proceso,
diagramas de redes. Yo tengo ahí uno muy sencillo y muy básico de trabajo. Un sistema de producción de cemento, pero fíjense que ese sistema de producción de cemento, mediante un diagrama de bloques muy básico, muy sencillo de entender. Entra una caliza de una arcilla, se tritura, se prehomogeniza, va a un molino de crudo, va a una homogenización de crudo, va a una clinkerización, a eso se le está agregando por un lado electricidad, se le está agregando por el otro lado una arena ferrosa, se le agrega un combustible, se le agrega un polvo de horno de cemento y finalmente sale el clinker. Ese clinker, junto con una pusolana, un yeso, genera una molienda de cemento. Esa molienda de cemento genera el cemento como tal, se hace el despacho de cemento. Hay unas entradas a cada lado de un combustible y una electricidad para poder hacer esos dos procesos. Listo, básico, sencillo. Eso es lo que tienen que hacer en la diagramación del proceso productivo. Una vez que ustedes lo han puesto en papel, puede ser mediante una tabla, un proceso, un flujograma de proceso, pues lo ponen ahora en este diagrama de bloques o cualquier otro diagrama que ustedes crean conveniente. La profesora les dirá, no, a mí me gusta el diagrama de redes o el de bloques o analítico de proceso. Y esos son solamente 4 ejemplos, porque diagramas hay muchos más. Pero lo mínimo es la secuencia lógica de esos pasos o actividades, el tiempo estimado y que haya una ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? La ruta crítica es aquella secuencia de tiempos y movimientos que determinan la parte más corta de trabajo. Hay que hacer un costeo de la tecnología. Entonces, pues tendremos que hacer un presupuesto de costos, el estado de costos proyectado a ese horizonte de tiempo que vamos a trabajar. ¿Cuál es el sistema de costeo más utilizado en proyectos? Costos unitarios. ¿Cuáles son los precios que más se utilizan para hacer el costeo? Precios corrientes, aquellos que tienen en cuenta la inflación, pero también a veces se utiliza el de precios constantes, utilizando los de año base. Entonces, cuando ya terminamos de hacer todo ese proceso, hay unas salidas, presupuestos requeridos que nos va a arrojar el estudio técnico. Presupuestos de obras físicas, presupuesto de maquinaria y equipos, presupuesto de capital de trabajo, presupuesto de intangibles, presupuesto de mano de obra, presupuesto de materiales o insumos o de materia prima, presupuestos, otros presupuestos, servicios públicos, otros insumos, etcétera. Bien, rápidamente ahí una explicación rápida sobre los procesos que se deben desarrollar aquí en ese estudio técnico. Obviamente, pues hay que ahondar un poquito más en eso, pero pues ahí hay unos libros que ustedes pueden utilizar. Yo tengo por acá para mostrarles, no sé si utilizan ese de Nasir Zapat, Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Lo acabo de comprar, todavía tiene el plastiquito, el que sí tengo abierto, y ese es mi guía, es este de proyectos, formulación y criterios de evaluación de Rafael Méndez. Perdón, este es el de Jairo Murcia. Y el otro, ¿dónde lo tengo? En el volador. No lo encuentro. Aquí está. Aquí tengo una versión viejita.
El de formulación y evaluación de proyectos de Rafael Méndez. Esta es la 8ª edición que la tengo física. Todos los libros de proyectos funcionan, todos explican lo mismo, unos se extienden más que otros en alguno de los puntos. No sé, profe Claudia, Hola. le cedo la palabra. Muchas gracias, muy interesante. Nos gustaría escuchar la opinión de los estudiantes para ver cómo les pareció la clase espejo con el profesor Camilo Alzate. Sí, ¿nos está oyendo? Yo escucho, yo estoy escuchando. Ya lo activé. Entonces sí nos gustaría escuchar la retroalimentación de todos, a ver cómo hay que presentar un informe sobre esta clase, entonces sí me gustaría como grabar la retroalimentación que ustedes nos van a dar sobre la clase, cómo les pareció. Bueno, aquí cuéntenos ustedes cómo les pareció. ¿Ah? Bueno, la verdad, fue una clase bastante sustanciosa. Nos